Durante la primavera y verano de 1941, ¡El periscopio! los submarinos británicos luchan incansablemente en el Mediterráneo. Deben evitar que suministros y refuerzos lleguen a Erwin Rommel, en el norte de África. Si captura el canal de Suez, sería un desastre para los aliados. Gran Bretaña se quedaría sin los suministros vitales de la colonia de la Corona en la India y de las reservas de petróleo en el Medio Oriente. Los submarinos británicos deben mantener la línea. ¡Preparen los torpedos! La apuesta no puede ser más alta. ¡Fuego! En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros luchar debajo de las olas. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Revolucionario, pero a veces primitivo. Es una opción desesperada para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. ...24 de mayo de 1941... ...a 17.7 kilómetros de la costa del sur de Italia... ...desde el submarino británico HMS Upholder... ...se avista algo. La noche oscura y los mares tormentosos dificultan la observación. ¡Capitán! El capitán del submarino, el teniente comandante Malcolm Wankling, echa un vistazo. Wankling se enlistó en la Marina Real Británica cuando era adolescente y se unió a submarinos en 1933. Wankling es generalmente considerado como el más grandioso as de submarinos en la historia de la Marina Real. Es un oficial muy capaz, él es muy considerado y de verdad tiene la confianza de su equipo y la de sus superiores. Incluso cuando no le está yendo tan bien como podría desear, sin pensarlo, se mantiene y al final tiene éxito. Esta podría ser su oportunidad. La Forma Oscura es un gran convoy de barcos italianos que se dirige hacia el norte de África. Al menos 4 destructores protegen 4 buques de tropas. Alcance 2011 metros. Pero va a ser difícil. Después de 10 días patrullando, al Upholder le quedan solo 2 torpedos. Peor aún, el submarino ha perdido el uso de equipamiento importante. El agua salada ha dañado su sistema ASDIC o sonar. El sonar activo es una forma de localizar objetos bajo el agua con impulsos sonoros. Sonar pasivo significa escuchar los sonidos que hacen otros barcos. Al usar ASDIC, escuchas al enemigo acercándose. Eso es bueno en términos ofensivos. Sabes dónde está y puedes avanzar hacia él. También es bueno en términos defensivos. Sabes cuándo el enemigo viene hacia ti. Una vez perdido el ASDIC, se debe tener contacto visual. Esto requiere observaciones frecuentes con el periscopio, lo que significa que el submarino en sí también puede verse. Con los torpedos listos, Wankling se prepara para un ataque. Periscopio abajo. Es un plan bastante sencillo. Tiene que penetrar a la escolta, acercarse, entrar y golpear fuerte, y salir de ahí. El fracaso de Wankling aquí podría llevar al colapso de los aliados en uno de los escenarios más importantes de la guerra, el Frente de África del Norte. La guerra en el norte de África comenzó como una campaña italiana. Los alemanes son arrastrados por la derrota italiana en el otoño e invierno de 1940 a 41. Con el éxito de las fuerzas británicas y de la Commonwealth, Churchill estaba tan seguro de poder derrotar a los italianos que reubicó a los soldados británicos en Grecia. Su exceso de confianza resulta costoso. Por la misma época, en febrero, Hitler decide defender la alianza del eje de la Alemania nazi con Italia. Envía a la región lo que sería el infame Deutsches Afrika Korps. Un oficial alemán asume el mando, el teniente general Erich Rommel.
Rommel y su cuerpo se conducen rápidamente hacia el este, se apoderan del territorio británico y empujan a las fuerzas aliadas hacia sus bases en Egipto. Si Rommel toma Egipto, los nazis controlarían el canal de Suez. Sería un desastre para los aliados. Gran Bretaña se quedaría sin los suministros vitales de la colonia de la corona en la India y del petróleo en el Medio Oriente. El 10 de abril, Rommel ataca la ciudad portuaria clave de Tobruk, a unos 145 kilómetros de la frontera egipcia. Los italianos y los alemanes tienen el problema en el norte de África de que sus suministros pasan por Trípolis, que está a cientos de kilómetros al oeste. Así que Tobruk sería vital para obtener los refuerzos y los suministros más rápido en el frente. Rommel intenta tomar Tobruk mientras espera avanzar más en territorio británico. Envía su carne de cañón y no tiene éxito. Él debe dejar atrás hombres para sitiar y parte de sus fuerzas son enviadas a la frontera egipcia. Rommel cree que solo es cuestión de tiempo antes de que caiga la ciudad. Y si Tobruk cae, Egipto será el próximo. Para detener la ofensiva del eje, los aliados deben cortar suministros y refuerzos. La mejor esperanza de los aliados es una pequeña isla en la ruta de envío entre Italia y el norte de África, Malta. Malta es el hogar de una base de submarinos británicos que consiste principalmente en submarinos clase U. La tradición en la Marina Británica en los submarinos es que todos comiencen con la misma letra. Así tenemos el Undaunted, el Unbeaten y el Upholder. El pequeño tamaño y maniobrabilidad de la clase U prueban ser más efectivos que los grandes submarinos en las confinadas aguas del Mediterráneo. Los submarinos británicos deben hundir barcos italianos que transportan suministros, hombres y armamento a las tropas de Rommel. Pero las tripulaciones en Malta resultan vulnerables. Malta sufre fuertes ataques aéreos, sus defensas no son muy buenas, y así, obtener suministros en Malta, vivir en Malta, operar submarinos fuera de Malta o cualquier otro bien fuera de Malta puede ser demasiado difícil. La fuerza submarina británica necesita hundir barcos y ayudar a cambiar el rumbo de la guerra. Periscopio arriba. Wanklyn se acerca a los destructores que protegen el convoy del buque de tropas. Orientación 285. Rango 2011 metros. El Upholder maniobra en posición. Están justo fuera del bloqueo de escoltas del convoy italiano. Mientras se prepara para un ataque contra el convoy, justo enfrente a 360 metros, un destructor italiano se dirige directamente hacia él. Periscopio abajo. La reacción inmediata de Wanklyn es una inmersión rápida, descender a 45 metros, porque él piensa que será atacado. Pero el destructor solo hace una búsqueda de rutina, sin saber que un submarino enemigo penetró su convoy. Periscopio arriba. Ahora dentro del bloqueo de protección, el Upholder necesita actuar rápido. Wanklyn prepara un tiro claro en una gran nave de tropas. Preparen torpedos 1 y 4. Con sus dos últimos torpedos listos, no vacila. Fuego 1. ¡Fuego 1! Fuego 4. ¡Fuego 4! Los últimos dos torpedos de Wanklyn se aproximan al objetivo. Su rastro distintivo es descubierto en la superficie por uno de los barcos. Cuando la escolta mira los torpedos, lo primero que hace es disparar una bengala para alertar al comandante del convoy. Esto permite al convoy tomar medidas evasivas lo antes posible. Pero es demasiado tarde para salvar al Conde Rosso. Ambos torpedos impactan el buque de tropas de 17.800 toneladas. Comienza a hundirse rápidamente y se lleva a casi la mitad de los 3.000 soldados y tripulación con él.
Los destructores comienzan la búsqueda del submarino. Periscopio abajo. Siguen la pista de los torpedos hasta la posición del submarino. Los escoltas del convoy ahora se acercan al HMS Upholder y preparan un contraataque. Mayo de 1941. El submarino británico HMS Upholder acaba de hundir el barco de tropas italiano Conte Rosso. El capitán del submarino, teniente comandante Malcolm Wankling, disparó sus últimos 2 torpedos contra el buque. Su rastro en el agua lleva a los destructores que protegen el convoy directamente a su posición. Los destructores toman medidas inmediatas para encontrar y hundir al Upholder. Sin torpedos restantes, el Upholder no puede defenderse. Su ASDIC o sonar dañado significa que la tripulación perdió la capacidad de escuchar y localizar al enemigo. Wankling debe confiar en su instinto para superar a los destructores que ahora lo buscan. Mantengan 45 metros. La mejor opción de Wankling es escapar, pero está limitado por su submarino. Los submarinos de este periodo son muy lentos bajo el agua, y la clase U fue la más lenta. Por eso es muy útil, si te están atacando, saber dónde está el enemigo para poder evitar la acción, usando la movilidad limitada que tienes. El sonido de las hélices de los destructores se hace cada vez más fuerte, hasta que están justo encima. Todo lo que el equipo del Upholder puede hacer es esperar el ataque. Las cargas de profundidad llueven alrededor del submarino. Estar en un submarino bajo ataque es probablemente más aterrador de lo imaginable. Nada se puede hacer excepto esperar. Un ataque sigue a otro. ¡30 a estribor! Wankling continúa ordenando el rumbo y los cambios de velocidad. Mantengan 21 metros. Ser impredecible hace difícil para los destructores rastrear el submarino. Otro giro. Muy poco separa a la tripulación de las explosiones en el exterior. Cuando estás en un tubo que no es más grande que el tren subterráneo de Londres y hay explosiones alrededor, estas causan daños en el interior del submarino. Es una experiencia demasiado estresante. A medida que la tensión aumenta, a un joven marino lo empieza a invadir el miedo. Y hay personas, por desgracia y sin ser culpables, que se quiebran bajo presión. El miembro de la tripulación está desesperado por escapar de los confines del submarino y del ruido. Intenta subir la escalera para escapar. El peligro no es que abra la escotilla. La presión del agua a esta profundidad es enorme, pero su miedo amenaza al submarino y su tripulación. Si alguien se quiebra en el submarino, particularmente en uno pequeño, puede ser muy contagioso, se puede propagar. Así que si alguien entra en pánico, puede tener efectos negativos en la moral. Peor aún, podría socavar la confianza en el capitán y sus órdenes. El marinero aterrado es retirado del peligro. Al parecer fue físicamente sometido.
Lo que le sucedió fue responsabilidad del comandante Simpson. Wanklyn recomendó que lo sacaran de los submarinos y fue lo que hicieron. Después de eso, fue devuelto al servicio general. Despacio, de frente. Wanklyn continúa modificando el rumbo para escapar de los destructores italianos. Mantengan 30 metros, sigan adelante. Pero una carga de profundidad se acerca demasiado. Luego otra. Cuando está increíblemente cerca, puede destrozar el vidrio, puede ser un instrumento demoledor, puede ser tantas cosas. Mantengan 45 metros. Otra carga de profundidad explota. Pero entonces, las explosiones se detienen. Después la tripulación informó de un ruido crujiente horrible, como el raspado de cables en el casco. Como temen por su seguridad, Wanklyn se asegura que su tripulación esté bien. Mantengan sus Una de las cosas posiciones. que hace es comentar los ruidos que se están escuchando afuera. Eso le da confianza a la tripulación. Es el destino del Conde Rosso lo que escuchan, no el destino que les espera. 2 horas más tarde, el Upholder finalmente rompe la superficie. Los destructores se han ido. El riesgo de Wanklyn vale la pena porque no solo hunden al Conde Rosso y a las tropas que transporta, también retrasan la llegada de nuevos refuerzos a Rommel y al norte de África. El hundimiento de Conde Rosso es un gran logro para los submarinos de Malta. Es el mayor logro, es el barco más grande hundido. Y el hecho de que lo haga sin todo su equipo, el hecho de que esté dispuesto a correr tales riesgos, significa que se ha convertido en un símbolo de los submarinos de Malta. Para reconocer su logro, Wanklyn es galardonado con la Cruz Victoria por valentía en presencia del enemigo. Es el premio más alto para un miembro de las Fuerzas Armadas Británicas. En mayo de 1941, sin torpedos y necesitando reparaciones, el submarino británico HMS Upholder regresa a Malta. Pero incluso en el puerto hay poco descanso para la tripulación. Tan cerca de Italia, la isla es un objetivo fácil para los bombarderos alemanes. La principal diferencia es que aún volviendo a la base, estás bajo ataque. Puede que debas sumergir tu submarino para que no te hundan. Vuelves al puerto y te quedas en el submarino. Eso no sucede en todas partes, solo en Malta. Las tensiones son mucho mayores. No hay seguridad en el puerto. Es tan peligroso en el puerto como en el mar. Malta sigue estando en una posición única para proteger los intereses británicos en Medio Oriente y el norte de África. Malta es una isla y también se puede considerar como un portaaviones. Pueden usarla para que sus aeronaves hundan a los barcos del eje y también como un submarino o como base naval. Malta está muy cerca de Italia, tanto que se piensa al comienzo de la guerra que Malta es insostenible. Suministrarla es muy difícil, del oeste como del este. Largas líneas de suministro marítimo, muchas oportunidades para hundir barcos, y una de las razones por la que los alemanes no toman Malta es cómo la van a suministrar. Pero durante el verano del 41, la situación cambia a medida que Hitler invade la Unión Soviética. El primer asedio aéreo llega a su fin en el verano de 1941, porque los aviones alemanes son llamados para apoyar en Rusia. Esto significa que la segunda mitad de 1941 es relativamente tranquila en Malta.
Y esto permite que los submarinos operen fácilmente y permite el funcionamiento de las fuerzas de superficie. Los aliados desplegados en Malta pronto obtienen otra ventaja. En junio del 41, la inteligencia británica rompe el código naval italiano. Los británicos saben cuándo navegarán los italianos. Pero Rommel permanece desafiante. En el verano de 1941, Rommel ya superó 2 contraataques británicos para aliviar el asedio de Tobruk. Y él demuestra que es bastante capaz. Esto significa que todavía es una fuerza latente. Los submarinos británicos necesitan aprovechar su ventaja y cortar el suministro de Rommel de una vez por todas. En agosto de 1941, la 10ª flotilla recibe información de que un importante cargamento de tropas está a punto de abandonar Mesina hacia Trípoli. El HMS Upholder parte de Malta en su búsqueda. Es su 13ª misión de guerra en el Mediterráneo. Después de 2 días, Wankling avista 9 barcos, 6 destructores que protegen 3 transportes de tropas italianas: Neptunia, Oceanía y Marco Polo. Pero la distancia entre Upholder y el convoy es enorme. A Wankling le gustaría acercarse, pero las naves de tropas tienen una velocidad máxima de 19.5 nudos. El submarino no puede mantener el ritmo. Solo puede alcanzar 12 nudos y medio en la superficie. No es rápido según los estándares de los submarinos, incluso en ese tiempo. El convoy cambia repetidamente de rumbo y zigzaguea más lejos. ¡Deprisa! Con sus torpedos cargados, Wankling toma la decisión de disparar. Estima que los barcos están entre 5 y 6.000 metros de distancia. Una posibilidad remota, pero nada tienen que perder. Wankling debe disparar antes de que el convoy se salga completamente del alcance. ¡Preparen los torpedos! ¡Fuego! Wankling dispara 4 torpedos al convoy distante. Pero ninguno encuentra su objetivo. Cuando Wankling dispara sus 4 torpedos contra el convoy, está muy expuesto. El mar está muy tranquilo, es de día. Muy rápidamente las escoltas italianas pueden centrarse en el origen de los torpedos. 2 escoltas van a la caza. El Upholder ha pasado de depredador a presa. ¡Periscopio abajo! Agosto de 1941. En el Mediterráneo, el submarino británico HMS Upholder está siendo atacado por escoltas de convoyes italianos. Pero esta vez, Wankling tiene la ayuda de la versión de sonar de la Marina Real, llamada ASDIC. La tripulación puede usar el sonar pasivo para determinar la ubicación de las escoltas, luego esquivar las cargas de profundidad. El Upholder soporta 25 cargas de profundidad durante 14 minutos. 3 arriba, mantengan 21 metros. Pero Wankling evita cada una. Y en la confusión, el Upholder logra escapar. Sin obstáculos, las otras naves enemigas continúan su rápido viaje al norte de África. A principios de septiembre de 1941, durante casi 5 meses, las tropas aliadas en Tobruk han seguido resistiendo a las fuerzas de Rommel. Pero con los nuevos refuerzos del eje llegando, Rommel empuja a los aliados al punto de quiebre. Cuando Rommel quiere tomar por asalto a Tobruk, usa todo lo que tiene. Usa sus tanques, sus tropas de asalto y aviones bombarderos. Así que para los soldados aliados en Tobruk, en 1941 debió ser una experiencia aterradora. Hitler ordena 6 U-boats al Mediterráneo para cortar el suministro de las fuerzas aliadas.
Los británicos temen que su guerra en el norte de África termine pronto y su suministro de petróleo de Oriente Medio será para los alemanes. La última línea de defensa es la flota submarina de Malta. Septiembre de 1941. El comandante de la flotilla submarina de Malta, el capitán George Simpson, recibe un mensaje altamente clasificado, basado en los mensajes descifrados. Un convoy rápido de 3 de los transatlánticos más grandes del enemigo, Neptunia, Oceanía y Vulcania, una vez más están en camino desde Italia a Trípoli. Simpson debe actuar ahora. Es un convoy de movimiento rápido y sin duda los barcos los pasarán. Él viene con un osado plan. El plan Simpson evoca a lo hecho por los alemanes en el Atlántico, y es formar una línea de patrullaje de barcos a 20 kilómetros para esperar el convoy. Y cuando se avista el convoy, los barcos se unen en el ataque. Pero con tan poco tiempo de aviso necesita voluntarios. Cuando el capitán Simpson convoca la reunión, todos los equipos de submarinos comienzan a sentir la presión. Y en ese momento, uno de los comandantes piensa que el plan de Simpson no es tan efectivo como debería ser. Wanklyn, por otro lado, entiende la posición y se asegura de que su equipo también la comprenda. Continúen así. Puede que se estén cansando, pero es esencial que intercepten estos convoyes. Compañeros, estamos en una misión. A pesar de las quejas por misiones constantes, Wanklyn acepta hacer el patrullaje. Simpson tiene 3 tripulaciones más y poco después 4 submarinos británicos, el Upholder, el Upright, el Úrsula y el Unbeaten, parten de Malta. Para la medianoche del 17 de septiembre, cada uno de los submarinos se ha colocado en su lugar. El clima no ayuda. Los mares son salvajes. El Upholder se sacude y se mueve en las olas. Jeff, mira esto. Peor aún, el giro compás del submarino no funciona, así que su navegación depende de la brújula magnética que se orienta al norte magnético, no al verdadero. Un girocompás es una brújula de accionamiento eléctrico que no tiene tanto impacto por el campo metálico que la rodea. Rodeado por el acero del casco del submarino, la brújula magnética será mucho menos precisa. Wanklyn está en serios problemas y debe depender de eso bajo el agua. Incluso en la superficie, ese es un problema real también. El timonel trabaja duro para mantener el rumbo, usando la aguja parpadeante de la brújula magnética. Después de 3 horas de luchar contra los elementos, el HMS Unbeaten, dirigido por el teniente comandante Edward Woodward, avista formas a unos 13 kilómetros de distancia. Cuando uno de los hermanos del Upholder, el Unbeaten, avista el convoy, lo sigue lo más rápido que puede y quizás no sea suficientemente rápido. Aun si no pueden mantener el ritmo, el Unbeaten puede advertir a los demás. El convoy se dirige hacia el Upholder. Pero la transmisión subsónica del Upholder, su medio de comunicación rápida con otros submarinos, no funciona. Los mensajes no están llegando. Las reparaciones son una lucha constante en esta etapa de la guerra. Los submarinos necesitan mucho mantenimiento, necesitan mucha atención, necesitan mucho soporte y repuestos. Y a veces la situación de los repuestos era tan grave en Malta que se extraían trozos de un submarino para colocarlos en el otro. Y luego eso sería reemplazado por otro submarino entrante. Pienso que en una ocasión algún submarino debió salir al mar y no funcionó correctamente porque estuvo al final de la línea. Así que es muy difícil, desafiante. El Unbeaten también enruta su mensaje a través de Malta, pero esto llevará más tiempo. Mientras tanto, el Upholder lucha para mantener su posición en aguas agitadas, sin conciencia de que el convoy se aproxima a ellos. Aproximadamente 30 minutos después, el Upholder recibe el mensaje de Malta.
Wanklin se une inmediatamente a su primer teniente en el puente. 3 grandes transatlánticos y 6 destructores se ciernen en la oscuridad. El mensaje llegó justo a tiempo. Intentan localizar el objetivo con los gemelos para estimar el rumbo, el alcance y la velocidad de los transportes. Las naves se mueven a casi el doble de la velocidad del Upholder. Wanklin está bajo una gran presión para lograr algo. Está al mando de la operación general en el mar. Cuando ya tiene el mensaje de que el convoy está allí, se da cuenta de que no hay posibilidades de alcanzar al convoy. Él está bajo mucha presión para lograr la victoria. Con el control británico de África del Norte en juego, esta vez, Wanklin no puede permitirse perder. 18 de septiembre de 1941. Un convoy enemigo italiano navega a través del mar agitado. Un vigilante submarino británico, el HMS Upholder, está en grave desventaja. Al igual que en la 13ª misión del Upholder, el capitán del submarino, el teniente comandante Malcolm Wanklin, debe disparar contra un convoy que se mueve demasiado rápido para él, a más de 5 kilómetros de distancia. En un extraño giro del destino, el convoy tiene 2 de los mismos buques italianos, Neptunia y Oceanía. 6 destructores protegen el convoy de un lado a otro. Aunque Wanklin está a larga distancia, está en una posición en la que las líneas del convoy parecen superponerse. Eso le da la oportunidad de tener un objetivo mayor con el despliegue de los torpedos. Pero tienen otro problema. Sin el girocompás, el submarino es navegado por el timonel utilizando una brújula magnética, y con el movimiento del mar, él comienza a girar de un lado a otro. Wanklin debe alinear su disparo sin la ayuda de instrumentos básicos y teniendo en cuenta el movimiento de su nave, la distancia y la velocidad del convoy. ¡Ahora todos, deprisa! Con los torpedos cargados, mide sus disparos cuidadosamente. ¡Fuego 1! ¡Fuego 1! Wanklin está usando el movimiento de la nave. Así que el primer torpedo se libera en el punto más alto y permite que la embarcación se mueva hacia la siguiente posición y dispara el segundo torpedo. ¡Fuego 3! ¡Fuego 3! ¡Fuego 4! ¡Fuego! Dispara el tercero y el cuarto cuando el barco se balancea. Cuando se han disparado los torpedos, es mucho tiempo para que cualquiera que espere esas explosiones vea lo que sucede. Aunque solo hayan sido 5 minutos, debieron parecer horas. Pero el éxito significa que detendrán más refuerzos que llegarían a Rommel en el norte de África. Después de una larga espera, oyen una explosión. Y luego otra. Uno de los torpedos de Wanklin impacta al buque de tropas Neptunia y rápidamente comienza a hundirse. ¡Despejen el puente! Esperando represalias, los vigías y el primer teniente bajan de nuevo. Wanklin cierra la escotilla mientras la corriente de agua cubre la torreta y el submarino se sumerge para ocultar su posición. Pero el Upholder no ha terminado con el convoy. La tripulación continúa hacia el sur y desciende a 18 metros para volver a cargar los lanzatorpedos. Wanklin vuelve a la ubicación de su éxito anterior. ¡Periscopio arriba! El alba llega y su luz revela las secuelas del ataque del Upholder. Un barco de la tropa, Vulcania, navega escoltado por un destructor. El segundo, Neptunia, ha desaparecido bajo las olas. El tercero, Oceanía, se detuvo en el agua.
Dos destructores se ciernen cerca para rescatar a los sobrevivientes del agua. Despacio de frente. El Upholder vuelve a deslizarse enfrente del destructor. Mientras se mueve hacia el periscopio, listo para atacar, de repente ve frente a él un destructor que se aproxima rápidamente. Periscopio abajo. Mantengan 14 metros. Él debe sumergirse inmediatamente para evitar una colisión. El destructor pasa por encima. La tripulación se prepara para un ataque de cargas de profundidad. Pero tienen suerte. El destructor no sabe que están allí. Periscopio arriba. Pero aún no están a salvo. En la confusión, Wanklyn ahora se encuentra en un rumbo de colisión con su objetivo, el buque de tropas Oceanía. Periscopio abajo. ...18 de septiembre de 1941... en una lucha cuerpo a cuerpo con enemigos en el Mediterráneo. Periscopio abajo. Mantengan 14 metros. El submarino británico HMS Upholder intenta colocarse en posición para un ataque. Pero en ese punto se ha acercado demasiado a la Oceanía para que el ataque sea efectivo, y existe el peligro de incluso colisionar con el buque. Él ordena inmediatamente otra inmersión para pasar debajo del barco. Periscopio abajo. Mantengan 14 metros. Deben sumergirse tan profundo como para deslizarse debajo de la Oceanía, evitando ser embestido. Una colisión con este barco hundiría al Upholder. Funciona. El Upholder se desliza debajo del buque. 1800 metros más allá, Wanklyn hace girar el submarino. Luego se prepara para acabar a la Oceanía. Wanklyn coloca al Upholder a profundidad de periscopio. Están en una posición perfecta para un ataque final al buque dañado. Preparen torpedos 1 y 2. Pero el transmisor subsónico del Upholder sigue dañado. Sin él, no pueden comunicarse con los otros submarinos cercanos. Wanklyn no tiene idea de la ubicación de los otros submarinos. Lo que no había notado es que el Unbeaten, el que originalmente había sido quien señaló al convoy que había estado siguiendo toda la noche, estaba tomando posición. El capitán Woodward, a bordo del Unbeaten, se alista para su propio ataque a la Oceanía. Preparen torpedos 1 y 2. Uno de los problemas de permitir que los submarinos hagan lo suyo, incluso en tácticas grupales, es que es probable que haya lo que llaman azul sobre azul. En otras palabras, podrían atacarse entre sí. Woodward tampoco sabe que el Upholder está del otro lado del buque. Uno de los submarinos no impacta al objetivo. Hay una gran posibilidad de que le den al otro. A tan corta distancia se hundiría, matando a todos a bordo. Los torpedos se van en dirección al barco enemigo y al HMS Unbeaten. En el otro lado, Woodward también prepara su disparo. Preparen los torpedos. Pero él no es tan rápido. Ambos torpedos de Wanklyn se estrellan contra el costado del buque de 20,000 toneladas, Oceanía. Debe ser la mayor frustración para un comandante de submarinos apuntar a su objetivo y antes de disparar, él mismo es hundido por su colega. La suerte juega un papel importante en la guerra submarina. Wanklyn no tuvo mucha suerte al inicio, pero de repente los dioses le sonrieron y ellos fueron muy afortunados. Solo toma 8 minutos para que el Oceanía se hunda. Periscopio abajo. La actuación de Wanklyn en esta ocasión fue algo excepcional.
La habilidad a esa distancia, usar el instinto y su experiencia para hacer esas maniobras y disparos fue una impresionante pieza de trabajo submarino. El HMS Upholder entra en el puerto de Malta el 20 de septiembre de 1941. Antes de salir a la misión de septiembre, la tripulación fue llamada para volver del descanso y Wanklyn había dejado en claro que era muy importante que ellos entraran al mar y llevaran a cabo este ataque. Cuando volvieron descansaron, pero fue un breve descanso, y estaban de vuelta en el mar, patrullando fuera de Sicilia poco después. Después de 25 misiones, el HMS Upholder es considerado un líder de tonelaje de la Marina Real Británica. Un recuento incluye 119.000 toneladas de embarque enemigo hundidas, incluyendo 3 submarinos, y los buques que transportaban tropas o suministros al frente de batalla en el norte de África. Wanklyn es considerado como el mejor comandante de submarinos en la larga historia del servicio submarino de la Marina Real. Cuando la Marina Real volvió a operar submarinos de propulsión convencional por un tiempo, el primero de la clase se llamó Upholder. El 18 de noviembre, los británicos lanzan la Operación Cruzado. Con mucho éxito, revirtieron las fuerzas del eje. Rommel y sus hombres retroceden 800 kilómetros en solo 6 semanas. Les niegan los suministros que necesitan para luchar. Pueden atribuirse los problemas que Rommel tiene en el otoño del 41 al simple hecho de que Malta aún está en manos británicas. Los británicos hacen retroceder a las fuerzas italianas y alemanas sobre la Cirenaica, y Rommel se encuentra donde comenzó la guerra un par de meses antes. El sitio de 240 días de Tobruk se levanta y los defensores agotados pueden marchar triunfantes. La historia del Upholder terminaría diferente. Wanklyn y el Upholder desaparecen el 14 de abril de 1942. Aún no sabemos exactamente qué sucedió. Y es típico del servicio submarino en realidad. Lo oculto de la operación, el sigilo de todo, que todavía no sepamos lo ocurrido a uno de los mejores oficiales de submarinos en la historia. Las contribuciones de la Fuerza Submarina Británica permanecen ignoradas. El servicio submarino en la Marina Real nunca ha recibido tanta publicidad como las campañas antisubmarinas en el Atlántico Norte o la campaña submarina de los Estados Unidos en el Pacífico. Cuando hablamos de guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial, a menudo la conectamos con la batalla del Atlántico, con los alemanes siendo los cazadores de submarinos y los aliados perseguidos. En el Mediterráneo fue exactamente lo contrario. Los aliados eran los cazadores y los alemanes y los italianos los cazados. Cuando se observan las pérdidas sufridas por el eje en el Mediterráneo, casi la mitad de ellas se atribuyen a la guerra submarina. El resto, a los barcos y a la aviación. Pero los submarinos son el mayor peligro para los convoyes del eje sobre el Mediterráneo, desde Italia hasta el norte de África. Es una victoria importante para los aliados. La pérdida de África del Norte antes de fines de 1941 pudo ser absolutamente desastrosa para Gran Bretaña, tanto en términos de mano de obra y de materias primas. Asegurar el canal de Suez, los envíos desde la India y los suministros clave de petróleo del Medio Oriente aseguraron que Gran Bretaña sobreviviera y continuara luchando.